¿Tiene algún inconveniente de que grabemos? Me dice Edgardo para poder tener la grabación. De ninguna manera. A mí me es inverosímil. Inverosímil. Tenía tiempo que no oía esa expresión. Tenía tiempo que no lo oía, ¿eh? Sí, señor, porque aquí la vaina es en francés. Cosa que no hablo, déjeme decirle. Sí, ahora no hablo. No, vaya una aclaratoria. Esta camisa no es roja, esta camisa es anaranjada, pero se ve roja aquí, pero creo que el punto es importante. Te salva porque hay un trapo rojo atrás y se ve que no es roja tu camisa. Es que yo durante mucho tiempo hice un punto porque no quería, tú sabes, ceder espacio, y yo usaba y me gustaba una camisa manga larga, roja y tal y cual, andaba para arriba. Y un día me agarró un amigo, un comunicador social, y me dice: mira, Pablo, siéntate ahí para hablar contigo. Tú estás mandando la señal que no echen. Yo entiendo que sí, que tú quieres que no te quiten ese color, pero estás mandando la señal que no es. Tú te vas para el estadio y te sientas en la tribuna del Magallanes con una camisa del Caracas y estás mandando la señal que no es, pues te va a buscar un problema sin ninguna necesidad. Y hasta ese día duró la camisita. Bueno, a mí se me aclaró una sospecha, así que bueno, aclarado el punto, continuamos. Qué bueno que se te aclaró la sospecha. No, porque yo veía rojo adelante, rojo atrás, y dije, no. ¿Cómo es que la cuenta es clara y el chocolate es peso? Sí, señor. Así es. Yo voy a seguir anotando los proverbios, así que Pablo, cuando quiera suelta lo que yo los anoto para después repetir. Yo tengo todo un repertorio. Sabes que me interesó mucho leer en tu currículum la parte de la historia de la medicina. Mira, lo que no está en Venezuela, esos son las guacharacas. Tengo unas guacharacas aquí, vale. Yo no sé qué le pasó. Y se mudaron para acá. ¿En qué parte vives tú de Caracas? De Prado del Este. Ah, Prado del Este. Bueno, entonces, mira, tienes Guacharaca, estás en Caracas, estás en Prado del Este. Tú lo que no quieres de envidia a los que estamos fuera. ¿Viste? Qué vaina tan seria. ¿Tú eres caraqueño o de dónde eres? Yo. Sí. No, vale, yo soy de la Policlínica de Caracas. Bueno, si estamos en divertimentos varios, déjame contarle un cuento mío. Por una circunstancia que no la controlé yo desciendo de la familia Bolívar, de una manera muy cerca. Muy cerca. Sí, óyeme, de una manera muy cerca. Simón no deja descendencia, pero María Antonia se casa con un Pablo Clemente, hermano de Lino Clemente, y de ahí vienen todos estos Pablos. Mi abuelo, el papá de mi papá, era bisnieto en línea recta de María Antonia. Que es muy cercana el parentesco. Por esa circunstancia, el árbol genealógico se conoce muy bien. No por razones patrióticas, sino porque esa gente tenía mucho dinero y dejaron muchas propiedades, muchas cosas. Entonces, periódicamente se presenta por ahí un abogado que te dice que tú no le vas a pagar nada, pero que si le firmas un poder, él se da la tarea de ir revisando cuánto registro bautismal hay en una capillita en la provincia y tal, para ir armando el árbol, porque la fantasía es que tú vas a cobrar la herencia de las minas de Aroa de la familia Bolívar. Entonces hay que repartirla entre estos sentidos. Él se quedaría con una parte. Por esa razón se conoce muy bien la familia. Entonces mi familia viene. Yo sé en qué barco se montó el primer liendo que llegó a Venezuela, qué día y de dónde partió. Y yo tengo mi árbol genealógico levantado. La última vez iba por 12 y mi hermana me dijo que había llegado a las 14 generaciones para arriba. Tengo 14 generaciones para arriba. Y de Caracas son, las últimas 6 generaciones son de Caracas. Todo de Caracas. Por la línea paterna, los liendos. Estimado amigos, 8 y 10, me dicen si comenzamos. Ok. Cierro esto y comenzamos. La otra singularidad es que yo soy la quinta generación de hijos únicos varón médico. Mi padre era médico, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, tú sabes, Siche. Y hijo único varón, lo digo no por razones machistas, sino porque ellos tenían hermanas que se fueron casando y perdieron el apellido. De modo que no hay ningún liendo, ningún liendo, familia mía. Antes era un apellido raro, ahorita hay cualquier cantidad de liendos por ahí, pero
pero no son familia mía. Mis dos hermanas que están divorciadas y la hija mía que no me hizo caso, que quería que se embarazara antes de casarse, pero tú sabes que los muchachos no le hacen caso a uno. Entonces ya se perdió. Mi es médico, es odontólogo. Entonces conmigo se terminaron oliendo y se terminó la dinastía de los médicos que venían por ahí. Cierro el asunto y disponga usted de la cámara, maese José Luis. Bueno, entonces vamos a comenzar formalmente. Si se logra integrar Hernán, muy bien. Sabemos ya que Edgardo no puede por la emergencia que se le presentó. Vamos entonces a formalmente dar inicio a la reunión. Bueno, en primer lugar agradecerle a Pablo Liendo y a Ricardo Soto Rosa su presencia, igualmente al doctor Jesús Domingo Ortiz. Vamos a conversar de un tema que lleva por título Capital Social y Telemedicina. Cualquier persona que vea ese título dice, bueno, yo no necesito escuchar eso porque yo sé que es capital social. Capital es capital y social, bueno, social significa gente. Y telemedicina, bueno, yo también sé que es telemedicina. ¿Qué voy a aprender yo ahí? Si capital social y telemedicina es algo, como diría en inglés, straightforward. O sea, se entiende demasiado directo. O sea, no hay nada nuevo ahí. Bueno, vamos a ver que sí hay bastante nuevo. Yo me voy a ocupar en 10 minutos, a lo sumo 15 minutos, quizás sean 10, de explicar la parte de capital social. Y luego Jesús Domingo Ortiz va a explicar la parte de telemedicina, integrada con capital social. Porque como aclaraba al comienzo de mis palabras, cualquiera pudiera decir, bueno, pero es que ya yo sé que es telemedicina. Lo que me interesa nada más es saber un poquito capital social y estoy listo. No, vamos a ver que la película cambia si nosotros hablamos de capital social con telemedicina o telemedicina sin capital social. Son dos películas distintas y eso es lo que debe quedar como resultado de esta conversación. Entonces, capital. Hay muchas formas de capital. Yo me voy a concentrar en las tres más conocidas. El capital físico, ustedes saben, pues los libros, los computadores, las herramientas que tenemos para trabajar. Ese es el capital físico. El capital financiero, bueno, demasiado conocido por todos, ¿verdad? Dinero, para decir una palabra, en sus múltiples expresiones. Y el capital humano, bueno, sencillo también. Es lo que tenemos en el cerebro, pues nuestras experiencias, nuestras habilidades, nuestros conocimientos. Ese es el capital humano. Pero bueno, entonces, ¿capital social qué es? Aquí empieza a enredarse un poco la cosa, porque si usted hace el Google, sale más enredado que un kilo de estopa, porque es lo que se llama en ciencia un concepto paraguas. O sea, mucha gente dice muchas cosas bajo el mismo término capital social. Y entonces, con el transcurso de los años, la literatura se ha dividido en dos grandes áreas: capital social individual y capital social colectivo. El capital social individual, que es del cual vamos más que todo a hablar aquí hoy, es el que está en las relaciones entre las personas. Por ejemplo, si nosotros cuatro como un grupo nos vamos conociendo y vamos estrechando relaciones, ¿cuántas relaciones posibles hay entre nosotros cuatro? Bueno, es una formulita matemática. N por N menos 1 entre 2. 4 por 3, 12. Entre 2, 6. Hay 6 relaciones. Las vemos clarito. José María con Jesús Domingo, José María con Ricardo, José María con Pablo. Y así usted llega a las 6, porque después le quedan 2 nada más. Correcto, o sea que, o 3 nada más. O sea que las relaciones, así N sea de 1.000.000, el número de las relaciones es finito y conocido. Lo que pasa es que, claro, que cuando N es muy grande, si somos ahora todos los trabajadores de una clínica, en donde quizás somos 100 personas, bueno, entonces ya el número es astronómico. Usted no va a buscar que todos conozcan a todos, porque ya se hace un número inmanejable. Entonces viene lo que se llama la construcción del capital social, que es cuáles son las relaciones que nos van a permitir a nosotros lograr y obtener recursos de esas relaciones que nos permitan cumplir con objetivos de la organización o del proyecto que estemos trabajando. Entonces, ¿qué es capital social?
son los recursos contenidos en las relaciones entre actores sociales conformados en red. O sea, usted tiene un número de personas integradas en una red y cuando esas personas interactúan, los recursos contenidos en esas relaciones bajo un esquema de normas sociales aceptadas, porque si aquí nosotros metemos a alguien en este grupo que sea de una formación cultural y de una sociedad distinta a la que nosotros conocemos y nos formamos, como no compartimos valores y normas, no va a haber confianza. Y la confianza es clave en la formación de capital social. De tal manera, pues, que esas condiciones son necesarias para que pueda formarse capital social. Entonces dijimos una estructura, una red. Eso nos lleva rápidamente a definir un concepto de sociedad, porque la red puede ser una comunidad y estaríamos hablando, como dije al comienzo, del capital social colectivo. O sea, la asociación de personas en una comunidad y la conformación de organizaciones cívicas, o como decimos nosotros, de la sociedad civil, eso le da a usted una forma de capital social. Pero ese es un capital social colectivo a nivel de las comunidades. Pero ¿dónde está el capital social en una clínica, por ejemplo? ¿Dónde está el capital social en un sistema de telemedicina? Bueno, tendría que ver primero cuáles las relaciones que hay entre los actores sociales en esa red. ¿Quiénes son los actores sociales en la clínica o en la red de esa sociedad de la cual la clínica forma parte? Bueno, los médicos, yo diría en primer lugar. Luego tenemos el personal médico asistente. Luego tenemos los trabajadores. Luego tenemos algo muy importante, los pacientes. Pero algo de lo cual vamos a hablar mucho aquí hoy, y lo vamos a escuchar de la presentación del doctor Jesús Domingo Ortiz, que es especialista en el área de telemedicina, es, bueno, ¿y dónde queda la red de los familiares de los pacientes? Bueno, cualquiera me pudiera decir, no, eso lo hacemos nosotros, porque cuando hacemos la historia médica, nosotros recogemos los datos del paciente y de sus familiares. No, no me refiero a datos, no me refiero a atributos, me refiero a relaciones. ¿Cómo son las relaciones entre los pacientes de ese sistema que gira alrededor de la clínica? Y claro, en este caso, como estamos hablando de telemedicina, no estamos hablando nada más de una clínica. Quizás estemos hablando también de un centro especializado en donde ciertos exámenes, algunos laboratorios especializados van a realizarse. Entonces ya no estás dentro de la clínica. Ahora vas a tener que integrar estos laboratorios, vas a integrar quizás, vamos a hablar del área rural, vas a integrar quizás ambulatorios, vas a integrar médicos de distintas disciplinas y ahí vemos la red creciendo. Ya ahí vemos que yo le preguntaría entonces a los asistentes, ya en estos minutos finales de mi presentación o de mi introducción, antes de dar la palabra a Ortiz, yo le diría, bueno, con lo dicho hasta ahora, uno pudiera preguntarse, está bien, muy bueno lo que has dicho, pero yo nunca he necesitado de esos conceptos para ni manejar la clínica, ni llevar mi consulta, ni ejercer mi profesión como médico, pero con las otras formas de capital sí. Tú no me puedes quitar el capital financiero porque separa la clínica o separa mi consultorio médico. Tú no me puedes quitar el capital humano porque entonces ¿qué hago yo con mi secretaria y mi enfermera? Y tú no me puedes quitar el capital físico porque todos los instrumentos y todos los equipos médicos, pero todavía no veo claro, y esa es la pregunta con la cual yo paso la palabra a Jesús Domingo Ortiz. Todavía no veo claro, me dirían ustedes dos, Pablo y Ricardo, no veo claro por qué si tú me quitas el componente del capital social, las cosas van a cambiar. Porque ya veo claro que no me puedes quitar el humano, no me puedes quitar el financiero, no me puedes quitar el físico. ¿Por qué puedes quitarme el capital social de la ecuación? Capital social que nunca he tenido, que no sea de manera natural, porque todos tenemos un capital social. Todos tenemos un capital social, pero natural. No lo hemos construido estratégicamente. Y ahí está la gran diferencia entre el capital social natural que tenemos todos los seres humanos,
porque nuestro cerebro tiene un componente social y ustedes mejor que yo lo saben porque son médicos. Yo lo sé porque lo he leído. Entonces el cerebro, ¿verdad? A través de su componente o su parte social, ¿verdad? Genera una inteligencia social, ¿correcto? Bueno, ya va, me está diciendo ahí Hernán que no logra acceder. Ya va, un segundito. Un minuto nada más. Ajá, Germán, mira, tenemos... Ya va. Germán, nada más tienes que darle clic al enlace de Zoom porque cambiamos la seña. Como tú no podías tener Skype, estamos en Zoom. Entonces te la voy a pasar por aquí por el teléfono y si necesitas que te la pase a tu correo, te la puedo pasar por correo, pero te la vuelvo a pasar porque ya te la había enviado el enlace. Nada más le das clic al enlace y listo, estás adentro. Bueno, ojalá tenga suerte. Entonces, bueno, la pregunta con la cual dejo a Jesús Domingo para ya cerrar es, Jesús Domingo Ortiz, como especialista en telemedicina. Ahí entró Germán. Germán, qué bueno que estás aquí, ¿nos oyes? Aló, aló, aló. Está tratando por lo menos de conectarse. Aló. Hola, Germán, ¿cómo estás tú? muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, hermano, llega justo a tiempo. Yo acabo de hacer la pequeña introducción al tema. Ok, Y ya el doctor Jesús Domingo Ortiz va a hablar. Nos acompaña el doctor Ricardo Soto Rosa, el doctor Pablo Liendo y el doctor Jesús Domingo Ortiz. Germán Rodríguez Angulo está incorporándose. Bueno, Germán, ¿no dispones de video, de cámara? estoy con cámara, pero no sé por qué. Lo que pasa es que aquí en este país las cosas no son tan Tan fáciles. amigables desde el Sí. punto de vista de internet. No, no son. ¿No tendrás A ver. la cámara cerrada? Pudiera ser, ya va. Porque aparte del país que no es amigable, yo soy poco amigable también con estos sistemas de... A ver. Sí, porque pareciera más Ajá. bien que tienes la cámara cerrada. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Listo, Ok. Germán. Listo, Perfecto. listo. Entonces, bueno, ya nos hemos presentado, ya nos conocemos todos. Quiero agradecerle de verdad a todos ustedes, pero sobremanera Germán, porque ha sido titánico que él desde Abu Dhabi pueda estar acompañándonos. Entonces, muchísimas gracias, Germán. Bueno, aquí estoy. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes aquí, ya buenos días. Así es. Estamos a 9 horas de diferencia. Así es. ¿Y tú estás allá en Abu Dhabi hasta cuándo, Germán? Yo debo estar regresando probablemente el domingo o el lunes. Bueno, ok. Entonces vamos a darle, vamos a comenzar. Edgardo, que como sabemos está en Costa Rica, se le presentó antes de la reunión una emergencia y bueno, ustedes son médicos y ustedes saben de eso más que yo lo que significa una emergencia. Así pues que lamentablemente no nos acompaña, pero estamos grabando la presentación. Adelante, Jesús Domingo Ortiz. Bueno, un saludo, Hernán. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A tu orden. Bueno, yo te voy a decir como una cosa de un dicho de Pablo Liendo. ¿Cómo estoy? Bien, pero no importa. Además, no es culpa mía. Sí, bueno, muchas gracias, José María, de verdad, por invitarnos a esto y tener la oportunidad de reunirnos con estos colegas esta tarde y hablar sobre el tema de telemedicina ligado a capital social, a redes y a toda esta parafernalia de tecnología.
Bueno, en principio, hablar de tecnología para Sotorroja y para Pablo Oriento, ellos seguramente tendrán mucho más que decir que yo. Y desde el punto de vista técnico, pues telemedicina no es otra cosa que la transferencia a nivel de herramientas tecnológicas de información sensitiva de pacientes entre varios puntos o 2 puntos. Esto es lo que hace la ATA, la American Telemedicine Association, en resumen. Y hablar de telemedicina fundamentalmente significa eso, tratar de buscar fórmulas de llegar tecnológicamente a prestar servicios médicos en forma remota a tantas personas como sea posible que les es difícil acceder a servicios médicos de otra forma. Sin embargo, quiero hacer énfasis de que sencillamente hablar de telemedicina es hablar de redes. Y eso hace como 10 años, cuando me inicié en estas lides, veía cómo evolucionaban los sistemas de las redes en telemedicina. Y había 2 casos fundamentalmente. Una es el Hospital Joe DiMaggio en Miami, que inició de una forma muy rudimentaria, pero inicialmente pues se dieron cuenta de que las redes eran otra cosa y necesitaban organización, no médicos. Y el otro caso fue la instalación de sistemas de telemedicina en Arizona con los navajos, las tribus indígenas de Arizona, que se iniciaron los puntos de los nodos de redes en Albuquerque y Tucson. Ahí me di cuenta de que el componente médico era, en principio, tenía una importancia relativa, porque los médicos somos inherentes al servicio de telemedicina, pero era necesario ver cómo teníamos nosotros la fórmula para integrar los componentes, o sea, los actores, los integrantes de las redes. Y habíamos excluido, digo habíamos porque yo no tenía casi nada de experiencia en aquella oportunidad, en los factores de redes administrativas. Y eso era fundamentalmente parte del capital social que estábamos excluyendo de alguna forma en su importancia. Porque dejar en manos de nosotros los médicos las redes, como estaban establecidas, tenía la oportunidad de un fracaso, como ha sido siempre. El 37% de las redes de telemedicina de Estados Unidos funcionan mal o no funcionan. El 37%. Porque se deja en manos del componente médico toda la estructura de la red. Ahora bien, entonces se fue avanzando en el sistema y vinieron corporaciones más comerciales y otra cantidad de actores, partiendo de la American Telemedicine Association, en donde se inició la identificación de que las redes de telemedicina no eran solamente una red entre médicos en Miami y un médico rural en el medio de los Everglades. Uno de los componentes fundamentales era diferenciar los diferentes... Ha sido un no break. Era diferenciar la red con todos sus componentes y las subredes de estos componentes. De tal manera que teníamos que tomar en consideración la red de administración, la red de médicos especialistas, la red de médicos rurales, tenemos que la red de pacientes y las redes familiares de pacientes. Y esto, después quizás hablaremos un poco más de las redes de los familiares de pacientes, porque se nos dimos cuenta en el caso de la Florida, donde es un destino de mucha gente de mayores, de ancianos, en donde no podían realmente valerse por sí mismos en muchos casos y cumplir el tratamiento le era difícil, de tal manera que tenemos que contar con los familiares de esos pacientes para integrarlos a la red. Naturalmente, cuando digo esto, por supuesto, es que teníamos el capital social presente, solo que necesitaba ser organizado.
Pero organizar una red social, un capital social, me refiero, con todos sus componentes y cada quien que aporte sus conocimientos, sus experiencias, sus experticias, no era muy sencillo, porque no era suficiente una red de WhatsApp o una red de cualquier otra índole, como las redes sociales. Se utilizó un sistema muy, digamos, muy primario. Digo muy primario porque después que conozco la red SAI, entonces veo que todavía sigue utilizándose una cantidad de redes que son, no digamos, no muy eficientes. Entonces, por eso conversé en una oportunidad hace unos años con José María Rodríguez, para tratar de formular una implementación de redes más sofisticadas, de que sencillamente tiendan a la integración completa de todo el componente de una red de telemedicina. Y esto hizo que sencillamente me complaciera mucho de que era posible crear una red que es una red compleja, pero tecnológicamente viable, que permitiera la integración de todos estos componentes. Ahora veo con relativa facilidad que una red de telemedicina es viable en la medida de que el capital social se organice debidamente en sus diferentes componentes, con sus diferentes unidades, identificando claramente quién es el actor de las redes y tratar de formular vías expeditas a través de justamente las mismas redes, valga la redundancia, en el caso que sea necesario. Ahora bien, en todo esto nos surgen muchas preguntas. ¿Por dónde empezamos? ¿Con quién empezamos? ¿Y cómo nos organizamos? Si yo le preguntara al doctor Sotorrosa, que tiene una red de telemedicina extraordinaria, con un modelo de negocio muy bien estructurado, ya conocido, lo conozco desde Miami, ¿ok? Y esto me complació enormemente, por supuesto, porque veía que había una iniciativa inicial que iba seguramente a evolucionar. Como de hecho, segurísimo que lo ha hecho. De tal manera que hoy en día es posible para cualquier, digamos, paciente o paciente potencial que esté en contacto con la red de médicos venezolanos online, pues va a encontrar de alguna forma servicio. Bien, estoy muy seguro, además, que los pasos subsiguientes de la red de médicos venezolanos online, pues va a escalar de una forma u otra e incorporar nuevas tecnologías para ser más eficientes, para ganar más mercado, para estructurar mejores estructuras, para tener mejor comunicación, una cantidad de beneficios, y eso lo dan definitivamente la integración de redes. Yo, por supuesto, no soy, la red más grande que tengo es la red de WhatsApp, pero de SAI, el que sabe es José María, y el que sabe de cómo organizar y estructurar un capital social para utilizarlo eficientemente bajo esquemas SAI o cualquier otra herramienta de organización de capital social, pues estoy muy seguro de que seremos mucho más eficientes y llegaremos más lejos y podremos tener una comunicación fluida en el momento que querramos con los diferentes componentes. Después hablaremos, repito, un poquito más sobre las redes, cómo incorporar las redes del capital social que pertenece a los familiares y a los pacientes, que son nuestro principal actor, porque sin pacientes ninguna red de telemedicina funciona. ¿Ok? Y naturalmente me importa muchísimo que también Pablo Liendo, que tiene, según veo en el currículo, tiene mucha experiencia en la estructuración de sistemas complejos organizacionales, pues tendrá mucho que decir al respecto. Y algo bien importante de Hernán Rodríguez, que veo que tiene mucha experiencia en historia de la medicina. Y eso me complace porque sencillamente veo que es una oportunidad de que se escriba nuestra evolución tecnológica en medicina, porque eso va a formar parte del legado histórico y de nuestra evolución, por lo menos a los médicos venezolanos. De tal manera que lo dejo hasta aquí para darle oportunidad a todos ustedes que conversemos
y por supuesto, aquí empieza que cada quien inicie su intervención con sus experiencias, con sus preguntas y con sus enseñanzas. Muchas gracias por oírme. Tienes cerrado el micrófono, José María. Sí, gracias, gracias. Gracias al doctor Jesús Domingo Ortiz pues, por su intervención. Tanto la de él como la mía no son sino abrebocas para generar una dinámica, ¿verdad? En donde quizás no todas las respuestas las tengamos hoy en este encuentro. Yo la verdad es que hice una selección dentro de mi red SAI. Yo me muevo con una red SAI en la cual tengo más de 3,000 personas asociadas. Yo he podido hacer fácilmente una reunión con unos 20, 25 médicos. No le vi sentido, dije, conociéndolo a los integrantes de mi red, conociendo, como digo yo, sus mini CV y sus actividades, dije, bueno, vamos a hacer una reunión de 4 o 5 en los cuales quizás nazca una semilla o podamos sembrar una semilla de algo más colectivo en beneficio de Venezuela. Todos los que estamos aquí somos criollos. Eso es lo importante. Este no es un esfuerzo transnacional, este es un esfuerzo venezolano, unos de Oriente, otros de Occidente, pero regados por el mundo. Y especifica de Cumaná, ¿ok? Especifica. Cumaneses. Sí. Del muy cercano Oriente. Mira, entonces, eso nos da a nosotros una gran posibilidad de lograr muchísimas cosas, ¿no? Yo, aparte de mi red SAI, tengo, vamos a decir, otro atributo que lo pongo a la orden de ustedes. Algunos de ustedes lo conocen, otros no. Es que yo coordino a nivel global un grupo de exbecarios de Ayacucho, donde hay muchos médicos graduados dentro y fuera de Venezuela. Edgardo Malaspina, que no nos pudo acompañar, es graduado en Rusia. Y así pues, muchos médicos que han tenido escuela, academia en distintas partes del mundo y que yo diría que hoy en día están en un momento de sus vidas sumamente interesante, porque muchos de ellos están, digamos, en esas edades entre los 50 y los 70, 75 años. O sea, ya hay 25 años en ese rango que yo creo que es valiosísimo. Algunos ya terminando su profesión, como yo en mi caso en ingeniería, pues que ya tengo casi 40 años en el ejercicio de la profesión. Igual pasa con los médicos, pero ese es un recurso que debemos incorporarlo al capital social de este proyecto. Ese es un recurso valiosísimo, no solamente porque se formó dentro de otra cultura, sino porque somos criollos. O sea, al final de cuentas vamos a terminar en nuestro país cuando las condiciones estén dadas para que todos regresen. Algunos permanecerán donde están, pero hoy en día, con las redes, como las ha explicado Jesús Domingo Ortiz, bueno, mira, ¿cuál es la diferencia si Germán está en Abu Dhabi y Jesús Domingo en Ginebra y ustedes, Pablo y Ricardo, en Caracas? O sea, vamos a aprovechar esto. Yo quiero escucharlos ustedes. Todos estamos aquí aprendiendo, de tal manera pues que comentarios y o preguntas son bienvenidas. Adelante, el que quiera hacer uso de la palabra. Mira, bueno. No, adelante, Pablo. Adelante. Vamos a dar el orden, Ricardo, luego Pablo y luego Germán si quiere intervenir. Sí, cómo no. Y fíjate, yo quiero decirles que estoy realmente muy complacido por estar presente junto a ustedes en esta primera reunión y que definitivamente el hecho de crear las redes sociales y el capital social le da una potencia enorme a cualquier proyecto o a cualquier iniciativa que se quiera adelantar e irla constituyendo. Fíjense que en la parte de la telemedicina no solamente es el hecho de la participación de los médicos y los pacientes, sino que hay un conglomerado de profesionales que forman parte fundamental de la telemedicina, como son los ingenieros en telecomunicaciones, los ingenieros de sistemas, los que hacen la promoción de los diferentes canales de telemedicina, de las autoridades, en fin, esto es una cosa que se pierde de vista, la cantidad de gente que la hace posible y que sin uno de esos actores realmente sería muy difícil lograrla. Entonces,
en un capital social de esta naturaleza es fundamental integrar a las diferentes profesiones o a las diferentes disciplinas que puedan hacer el aporte en cada una de sus áreas para que esto vaya pues creciendo y se vaya nutriendo, porque el hecho de que el médico le pueda explicar al ingeniero de sistemas o al de telecomunicaciones lo que necesita para ser más eficiente esa labor de la telemedicina es indispensable. Igualmente que él pueda entender lo que el médico necesita y así sucesivamente. Igualmente lo que el paciente reporte o diga con respecto a cómo se sintió o qué le gustaría tener adicional para mejorar esta relación o el familiar del paciente, entre otras cosas. O sea, como pueden ver, es muy extenso toda la cantidad de actores que pueden participar. Igualmente, nosotros en Médicos Venezolanos Online, y muy agradecido por los comentarios del doctor Ortiz, realmente, lo desarrollamos desde el año 2015, comenzamos a trabajar en eso y lo que nos motivó fue precisamente el hecho de que muchos de nuestros amigos, familiares, pacientes habían emigrado y se encontraban en diferentes partes del planeta buscando atención médica sin lograr una atención que fuese eficiente para ellos, con dificultades por la barrera idiomática, por la distancia, por lo distante y lo frío de la relación con esos médicos en aquellos lugares, o por los costos, o por la dificultad para acceder a un especialista de alto nivel cada vez que lo necesitaran, distinto a lo que es nuestra costumbre acá en nuestro país. Entonces, dándole una respuesta a esta cantidad de personas fue que se nos ocurre pues que teníamos que utilizar esta materia que es esta herramienta que es la telemedicina, y con ella pues fuimos estructurando todo lo que hoy en día todavía viene creciendo, que es Médicos Venezolanos Online, donde ya hay más de 100 médicos especialistas en prácticamente todas las especialidades de la medicina y hemos ido mejorando y adicionando distintas herramientas. Por ejemplo, nosotros antes éramos solamente médicos especialistas, hoy tenemos médicos general, antes eran médicos que hacían la consulta solamente de manera programada, hoy en día tenemos atención inmediata, entre otras cosas que se van incorporando y se van desarrollando. Pero más allá de eso, nos dimos cuenta que era necesario hacer una asociación venezolana de telesalud y telemedicina precisamente para potenciar nuestras capacidades, para podernos agremiar, para poderle dar también una forma a toda la estructura legal o normativa que se va a crear en nuestro país con respecto a la telemedicina, que no la teníamos y no existía. Entonces de allí nace la Asociación Venezolana de Telesalud y Telemedicina, que la fundamos en marzo del año 2021 y que los invito a todos realmente a participar. Se llama www.asobtt.com, es la página web, y allí pues están los diferentes grupos que hacen telemedicina en Venezuela, como el doctor Arrechedera con SOS Venezuela de la Universidad Central de Venezuela, el doctor Tomás Sanabria que lleva el proyecto Maniapure, está Andrés Simón que lleva la parte de Benemergencia, estamos nosotros en Médicos Venezolanos Online, y así todos los diferentes actores los hemos ido sumando, que sería interesantísimo poner toda esta estructura que se está creando aquí y la estructura que tiene la Asociación Venezolana de Telemedicina, que tienen un mismo objetivo común, que es el bien de nuestra nación, de nuestro país, de hacerla cada vez mejor, de cada uno de nosotros, de donde estemos, aportar lo mejor de cada uno y de la manera más desinteresada en ese sentido, ¿no? Para darle lo mejor a nuestra gente y lo mejor a nuestro país. Entonces, bueno, eso es lo que me estaba en la emoción del momento de decirles a cada uno de ustedes, y bueno, estamos pues abiertos a todas estas posibilidades, ¿no? Gracias, Ricardo, por tu interesante intervención. Ya podremos comentarla, pero vamos a escuchar a Pablo Liendo, que pidió la palabra, y luego a Germán Rodríguez. Yo me percibo a mí mismo como un thinker, no un doer. Yo creo que esos son dos polos
que no son puros, uno tiene mayor componente de otro, pero yo soy bastante pensador que hacedor. En ese sentido soy bastante diferente a ustedes. Todos ustedes tienen proyectos concretísimos, aterrizados. Yo tengo cualquier cantidad de ideas muy poco aterrizadas. Y yo creo en que lo ideal debe ser la complementariedad de esas dos cosas. El doer solo, si bien es cierto, bueno, y hasta el empírico puede ser muy efectivo haciendo lo suyo. Pero si se enriquece con algo que venga de el marco conceptual, la conceptualización de aquello, eso se potencia enormemente. El perfil de José María, que lo conozco prácticamente desde la semana pasada, es muy curioso, porque tiene mucho de el tipo que concreta las cosas, pero él empieza su intervención poniendo sobre la mesa unas definiciones, qué se entiende por esto, qué se entiende por esto, qué se entiende por otro. Eso no es lo usual. Lo usual no es que el gerente empiece su reunión en la junta directiva definiendo unos términos, sino él dice que cuáles son los avances del proyecto. Cuando uno utiliza esa aproximación, empieza a crecer el muñeco. Yo los oigo a ustedes y esa telemedicina entendida así, que básicamente es lo que se ha acuñado, lo que prevalece y que determina que el 37% no estén, digamos, no satisfacen las expectativas, es una versión restringida. La telemedicina, si tú le entras por el lado conceptual, podría tener un ámbito enormemente más grande. Nosotros, ustedes, uno se lleva a nuevos entornos las cosas atávicas que uno viene arrastrando de atrás. Los médicos, y aquí no hay sino médicos, aquí no hay personal en esta reunión del equipo de salud. Los médicos somos, así como está el egocéntrico en el sentido peyorativo de la palabra, en la parte de capital social se usa el egocentrismo, pero de una forma simplemente porque es que el enfoque está en el individuo y no está en la comunidad. Pero el egocéntrico, cuando uno habla bien, fulano es muy egocéntrico, es que se está viendo el ombligo. El médico es muy egocéntrico en el equipo de salud. El médico no habla, y eso es muy chocante para el personal de salud. El médico no habla de sus otros compañeros que, oh sorpresa, el médico propone y la enfermera dispone. Quien determina que eventualmente el paciente evolucione bien o evolucione mal. Tú puedes haber hecho una operación maravillosa y si el manejo de la enfermera en el postoperatorio no es adecuado, vas a perder tu paciente. Entonces, el incluir en el discurso a la enfermera es fundamental. Incluir al bioanalista, incluir a los nutricionistas, incluir a todos los técnicos que nos rodean, que si el técnico cardiopulmonar, el técnico respiratorio, el de telemetría, el de no sé qué más, toda la gente de fisioterapia. Y a mí me gustaría, ¿por qué no?, ver cada vez más cerca al psicólogo manejando al paciente, que no es médico, al odontólogo, que tampoco es médico. Es curioso. El único médico que en el caso de la Universidad Central de Venezuela se gradúa con el título de médico, ¿cuál es? Ni siquiera el odontólogo es médico. El único médico es el veterinario, aparte del médico cirujano, es el veterinario. Y yo recuerdo que yo nunca en mi ejercicio de la profesión jamás me senté en una mesa redonda, en un conversatorio con un veterinario al lado. Yo no sé si eso ha cambiado, pero en su época esos eran comportamientos estancos totalmente que no conversaban. Y yo tengo experiencias personales de la forma enorme como se enriquece tanto el uno como el otro si lo sientas juntos. Es mucho lo que el veterinario puede aprender de los médicos, pero cuidado si es más lo que los médicos pueden aprender de los veterinarios. Entonces, el uso de la palabra tiene implicaciones. Las palabras, el lenguaje crea realidad. Entonces, yo, por ejemplo, participé muy activamente hace 3, 4 años en un movimiento en el Centro Médico Centro de la Trinidad, que es docente y que tiene vocación de transformarse algún día en una universidad de ciencias de la salud, en la incorporación de la modalidad de la educación médica basada en competencias. Y después de unas cuantas reuniones logré convencer que se le cambiaran el nombre. Entonces ahora no se llama educación médica basada en competencias, sino educación en salud basada en competencias, para montar a bordo a todo el resto del equipo de salud. Yo los invito a ustedes que en el espacio donde correspondan
consideren el ir a ver si amplían un poco los anillos de estas redes para poner a bordo al resto del equipo de salud. Esa es una parte. Siguiendo en la clave de la parte del lenguaje, yo los oigo a ustedes referir continuamente eficiente, eficiente, eficiente. Yo no sé si estamos hablando de lo mismo. Seguramente que el ingeniero aquí, que es José María, diferencia eficiencia de efectividad. Es un indicador y se usa mucho en gerencia. Pues entonces sí, el desempeño se correlaciona con lo que se quiere. Si eso es así, si el output del sistema, si el desempeño, si los logros que tú estás alcanzando satisfacen los requerimientos, eso se llama efectividad. Es una fracción. En el numerador viene lo que tú estás haciendo. La cosa real es que con que la salida de tu sistema, eso va en el numerador. Y en el denominador de la fracción vienen los requerimientos. Entonces, si tú aumentas los requerimientos y no modificas el desempeño, se te viene bajo tu efectividad. Si ustedes mañana, de resultas de esta conversación, se les ocurre a ustedes meter dentro de los requerimientos al resto del equipo de salud, mañana al mediodía la efectividad de ustedes se vino para abajo enormemente. Si ustedes incluyen eso dentro de los requerimientos. Por el contrario, si ustedes disminuyen los requerimientos sin tocar para nada la realidad, usted sencillamente dice, mira, yo me voy a ocupar nada más de las mujeres embarazadas, más nada. Si ustedes definen que ese es el requerimiento, sin hacer más nada, se le va para arriba la efectividad. Entonces la efectividad es un indicador del grado de satisfacción de los requerimientos. Esa es la efectividad. La eficiencia tiene exactamente el mismo numerador, va al mismo desempeño, el mismo output del sistema, la misma salida, solo que en el denominador vienen los costos. Entonces no es sinónimo decir ser eficiente que ser efectivo. La cosa no es tan trivial porque algo intuitivamente le dice a uno y los administradores en eso son, oye, realmente fastidiosos, en que hay que bajar los costos, que hay que bajar los costos, hay que bajar los costos. Si tú bajas los costos, aumenta tu eficiencia. Lo que pasa es que más pronto que tarde te va a bajar la efectividad. Si tú empiezas a trabajar con unas cosas de segunda mano, con un personal que está menos calificado, con unas instalaciones que son de medio pelo, bueno, vas a bajar los costos, pero vas a sacrificar tu efectividad. En algún momento tú no vas a satisfacer los requerimientos. La modernidad ha metido un golpe de timón aquí que perturba muchísimo. Resulta que cuando uno analiza esto que estamos hablando, la modernidad te exige, dado que lo que está pasando allá afuera perdió el flujo laminar y se metió en turbulencia, la modernidad te exige a ti que estés en capacidad de ser efectivo y en segundo lugar de que seas eficiente. La eficiencia viene de segundo. Hay un ejemplo que se cita en un partido de fútbol que se dio en los Estados Unidos, en un mundial, en un campeonato, no sé qué era, yo no soy muy deportista, pero en la mitad del partido se partió el arco. Y para sorpresa de la humanidad que estaba viendo aquello por televisión, vinieron unos tipos y sacaron un arco de repuesto y lo pusieron ahí. Eso es ser efectivo. Ahora, convencer a un administrador de que tengas un arco de respuesta no es fácil, porque esto tiene un costo adicional. Pero a ti te pide la modernidad que tú des respuesta a unos requerimientos que son cambiantes y que va cambiando. La pandemia no estaba en la planificación de nadie. Y se te montó como no lo estaba el 11 de septiembre, como no lo está. Van pasando cosas que antes, oye, todo era en flujo laminar. Si todo se mantiene constante allá afuera, entonces tú metes, y eso le pasó a la informática de los 60, tú metiste en Detroit, en todas las plantas de ensamblaje de automóviles, irle quitando la grasa, irle poniendo eso cada vez más eficiente, más eficiente, más eficiente. Cuando tú controlas tus inventarios, tú controlas tu nómina, tú controlas tu cadena, controlas esto, controlas esta. Cuando tú tienes eso que no tiene desperdicio para nada, tú funcionas bien. Hasta que los asiáticos empiezan a fabricar carros y se quebraron las empresas de Detroit. ¿Por qué? Porque la misma afán de la eficiencia les metió una chaqueta de fuerza que no les permitió dar respuesta a lo que estaba pasando allá afuera. Entonces, la invitación es para, no sé, considerar este par de definiciones
y darse cuenta que eso tiene impacto sobre lo que está pasando allá adentro. Si ustedes ponen el énfasis en la eficiencia, entendida como hacer lo mismo, pero con menos costos, se van a poner una chaqueta de fuerza cuando le cambien a ustedes los requerimientos. Y creo que José María utiliza la eficiencia térmica de una máquina, por ejemplo. Ese es un concepto que no lo está inventando. Hay una diferencia entre la efectividad, repito, efectividad de la capacidad de satisfacer los requerimientos, independientemente del costo que sea. La eficiencia sí tiene que ver con costos. Hay una tercera palabrita que anda por ahí cerca, que es el ser efectivo, no el ser eficaz. La eficacia es distinta. La eficacia, el numerador es el mismo, el desempeño. Sé que el numerador es común a las tres, a la efectividad, a la eficacia y a la eficiencia. Lo que pasa es que cambia el denominador. Y aquí viene una cosa que es medio que despista. El denominador de la efectividad y la eficacia es el mismo, son los requerimientos. Lo que cambia es que en la efectividad tú no fijas los requerimientos, te lo está fijando el sistema donde tú estás operando. Mientras que la eficacia es mi requerimiento. Entonces yo puedo entrar a trabajar en una empresa y yo tengo mi requerimiento. Yo voy a llevar un cheque para mi familia 15 y último. En la medida en que yo lleve mi cheque, yo voy a ser eficaz. Ahora, yo allá adentro voy a hacer lo que me dé la gana siempre y cuando me paguen. Si me pagan, yo sigo haciendo lo que me da la gana. Y tú puedes estar torpedeando a toda la organización, tú puedes estar haciendo desastre allá adentro y te pagan 15 y último, tú eres eficaz, pero no estás siendo efectivo porque tú no satisfaces las expectativas de la descripción del cargo. Entonces, cada uno de nosotros tiene nuestro plan de vida, nuestros requerimientos personales. Tú típicamente engranas dentro de un juego social y ese juego social tiene a su vez unos requerimientos y puede que no estén alineados con los tuyos. Y en eso estamos todos. Que aquí cada quien estamos desorganizados. Aquí nos relacionamos, pero no mancomunadamente para el logro de objetivos comunes. Entonces entran en conflicto la eficacia con la efectividad. Cuando tú agarras a un muchacho nuevo y lo reclutas en recursos humanos, más te vale que le leas las cartillas y que hagas un esfuerzo de inducción, de irlo alineando para que en qué medida sus requerimientos personales se alinean con los de la organización. Estos son unas cosillas que pongo sobre la mesa para subrayar la importancia de tener unos conceptos y acordarlos y que estemos hablando todos de los conceptos e irlos poniendo en práctica, porque insisto, el lenguaje crea realidad. Yo, aquella máxima del holismo en donde el todo es más que la suma de las partes, esa broma pareciese un jueguito de palabras, pero es que eso es así. Lo que pasa es que uno encuentra dificultades. El que es científico, más aún si eres positivista y tú quieres pesar y medir las cosas, ¿cómo pesas tú y mides ese plus de que cuando tú mezclas unos componentes, el total es más que la suma de las partes? Y eso está ahí, pero tú no hayas cómo medirlo. Entonces, como no hayas cómo medirlo, no lo consideras. Pero yo creo que el capital social, lo poco que he estado aprendiendo de la última semana para acá, está ahí. Está en donde tú vas complejizando a un sistema y cuando el sistema alcanza unos ciertos grados de complejidad, aparecen propiedades emergentes. Tú sabes que eso va a pasar, tú no sabes qué es lo que va a pasar. No puedes predecir exactamente qué es lo que va a pasar, pero tú sabes que eso va a ocurrir. Entonces, tú metes un muchachito, le pones una gorra y le pones una pelotica y un guante y es un peloterito. Ahora tú metes 17 muchachitos de eso y es un equipo. Y ese equipo no es más que la suma de 17 muchachitos. Ahí hay una cosa adicional y más te vale que lo tomes en cuenta. Lidiar con un conjunto de elementos no es lo mismo que lidiar con la suma de esos elementos. Entonces, cuando uno considera el capital humano, tú tienes las peloticas del sistema, las entidades del sistema, le pones un borde y ya yo estoy viendo, esas son las entidades que a mí me interesan considerar. Hay muchísimas más, pero yo considero esas en este momento. Ok, y ese es el tal capital humano. Pero cuando tú los empiezas a relacionar, hay una propiedad emergente de eso. Ahí empieza a que el todo es más que la suma de las partes. Y es ahí donde entiendo yo que aparece el capital social. Y si tú, que no es estrictamente necesario, pero sí, dadas las circunstancias y dadas las consideraciones y la valoración que tú le asignes a qué tanto influye ese plus
en la ecuación, si tú estás realmente convencido de que eso es así, más te vale dar el paso siguiente, que es apoyarte en una prótesis, apoyarte en una cosa, porque manejar, ¿cuánto que tú dices que tienes? 3.000. José María, yo no puedo manejar 3.000 relaciones, no puedo, no. Entonces, yo trataría de ver si lo puedo hacer con una ayuda, con un sistema como el que habla José María, pero eso claramente que una gente normalita no puede manejar esas cosas. Entonces, yo soy muy poco cronodependiente. Mi mujer, que es médico, es nefróloga pediatra, mi mujer es súper cronodependiente. Entonces ella le asigna un slot de tiempo a cada cosa porque para ella el tiempo es un valor y ella entonces se apoya en herramientas y de repente tú estás hablando con ella y suena un ring, la gente y tal y cual. Mira, o sea, hablamos de esto mañana porque yo ahorita tengo tal cosa, porque ahora viene tal cosa y tiene todo su día programado por slot de tiempo. Para ella tiene una herramienta para administrar el recurso tiempo. Y el otro tiene una herramienta para manejar un chiringuito, no tiene por qué estar manejando el inventario probablemente, o sea, la nómina, pues son 2 personas, pero cuando tú empiezas a tener un número de personas tal, más te vale tener un sistema de nómina y un sistema de inventario y tal y cual. Y hay un momento que yo creo que, bueno, si tú fueras Robinson Crusoe no tendrías una red de esa. Eso empieza a tener sentido cuando, repito, tú tomas conciencia de que eso tiene un efecto sinergizante, eso te va a potenciar. Tú puedes seguir haciendo lo que vienes haciendo, pero si te metes en ese juego, puedes entrar en las grandes ligas. Eso te va a amplificar a ti tu factor. Y realmente yo veo un enorme potencial en la noción de el utilizar herramientas de apoyo que no todas tienen que ser tecnológicas, tecnología de información y comunicación, para profesionalizar la gestión de las relaciones en los distintos ámbitos en donde se mueve un actor social. Y la última preguntita, Germán, ¿tú viviste en Caracas? Yo vivo en Caracas. Tú vives en Caracas. ¿A ti el Araurima te dice algo? Sí, claro. Yo viví en la Eurima muchos años. Yo te conozco a ti, tú eres el chino, chamo, tú eres el chino. Yo estaba más abajo, mi mujer Todavía. es Michelle López. Sí, mi mujer Claro es sí. Michelle López. Así es. Entonces, viste, que Dios lo Imagínate. y el diablo lo junto. Yo veo esa cara y digo, coño, yo he visto esta cara. Ahora estás en Abu Dhabi, imagínate tú tenías una moto. No, yo estoy en Caracas. Lo que pasa es que mis hijos están regados por el mundo. Okay. Y coincide el cumpleaños de 2 de ellos. Okay. Estas semanas. De hecho, hoy el mayor, que trabaja en Cleveland Clinic de Abu Dhabi, está cumpliendo años y es la única forma de reunirnos toda la familia, que nos vamos a un sitio específico y ahí nos venimos todos mis hijos, mis nietos, y bueno, paso los mejores momentos de mi vida junto a ellos. Y bueno, son momentos que hay que aprovechar. Yo viví en ese edificio 2 pisos más abajo, hermano. Claro, yo recuerdo. Recién casado con Michelle, yo vivía ahí en el Araurima. Claro que sí. Bueno, no sé si ya terminaste tu ponencia. No, ya terminé. Creo que no sé si los ayudé en algo o más bien los dispersé. Pero no, muy útil. Aporte que yo hago. Muy útil y habrá oportunidad de comentar también. Germán. Sí, cada aporte de conocimiento que cualquiera de ustedes tratar de expresar, nutriendo el conocimiento de las diferentes áreas. Tú acabas de hablar sobre lo que es la economía y la fortaleza de las diferentes entidades dentro de lo que es la productividad, cuando hablaste de eficiencia, eficacia, efectividad. No es otra cosa para la economía actual que la productividad o la expresión de la productividad. Pero previamente, y según entiendo la convocatoria, queríamos meternos más en el área de lo que consideramos como la telemedicina o la comunicación a través de todas estas nuevas áreas de la comunicación y el ejercicio de la profesión. Y ciertamente logro entender la necesidad a nivel mundial de cada venezolano que estando en el extranjero siente como que esa necesidad de que le hablen el idioma que toda la vida le hablamos y que se ha perdido
en nosotros cuando emigramos y podemos conseguirla fácilmente a través de este medio como el que estamos hoy en día comunicándonos. Yo tuve la oportunidad de crear hace 4 años con un grupo de médicos egresados de la Universidad de los Andes, lo que llamamos Médicos con Frontera, muy distinto a lo que es Médicos sin Frontera, y no fue otro objetivo el que buscar cómo ayudar a través de nuestras diferentes posiciones dentro y fuera del país a enfocar diagnósticos, ayudar con la terapéutica, con el tratamiento, alejando un poco la parte económica, administrativa, o dividiéndola entre 100 participantes, que somos los que conformamos este grupo, para que cada uno aportando algo pudiese ayudar a terceros. Yo he enfocado un poco así la situación. Yo dejé de trabajar en hospitales hace muchos años, me dediqué a la medicina privada, pero siempre he tenido como ese deseo de ayudar, alejando un poco la parte administrativa. En mi área en particular es sumamente costosa. Hoy en día en Venezuela, a pesar de que es el lugar en el mundo donde puedes operar en privado más económico, es una fortuna operarse del corazón u operarse de un aneurisma u operarse de cualquier patología que tenga que ver con la cirugía cardiovascular. Es por ello que quizás nosotros nos alejamos un poco de lo que son las consultas médicas a través de esta red. Sin embargo, debo señalar que en algunas oportunidades, familiares o amigos o allegados a pacientes que yo he operado en algún momento han podido favorecerse de mi experiencia o de la experticia que me ha brindado 45 años en esto, para poderles ayudar a tomar una decisión una vez que tienen un diagnóstico en función de buscar una alternativa terapéutica, bien sea en el país donde se encuentran o a veces incluso han conseguido mucho más eficiencia, por llamarlo de alguna manera, montarse un avión, ir a Venezuela y solucionar su problema en Venezuela, aunque luego regresen al entorno del cual vinieron. Cuando tú te refieres a, Pablo, cuando te refieres a la incorporación de las otras entidades en torno al médico, como la enfermería, los técnicos, etcétera, etcétera, eso es muy cierto, pero eso es muy cierto cuando tú te estás enfocando en la atención al médico en tu área laboral. Pero cuando tú vas a enfocarte en cómo ayudar a los pacientes en el lugar donde ellos se encuentren, fuera de tu entorno, a través de una telemetría, a través de la telemedicina, es muy difícil que tú puedas ayudar a participar en tu encomienda a otras personas. Es algo sumamente egoísta, como dijo el colega, o como dijiste tú, ¿ok? Porque realmente lo somos y tenemos que serlo. Tenemos que ser egoístas porque nuestras decisiones involucran nuestro conocimiento particular, no el de una entidad, no el de un hospital, no. El conocimiento tuyo es tu conocimiento y si tú vas a utilizarlo para ayudarme en algo, es tu conocimiento, pero basado en una experiencia previa, lo cual vas a enfocar a través de este medio, ¿verdad? A decirme, mira, Chino, eso que tú tienes aquí en la frente, ese lunarcito que tú lo ves como un lunar, eso puede ser un carcinoma de piel. Tienes que hacerte una biopsia. Y eso es egoísmo profesional, porque eso tú, en base a tu experiencia, solo a través de una camarita, puedes definir un diagnóstico y enfocarlo en la búsqueda de un diagnóstico definitivo para un tratamiento. Así lo enfoco yo, respetando, por supuesto, todo esto que tú nos has dicho en estas palabras, al igual que Ortiz también nos ilustró en cuanto a lo que es los registros que podemos observar en el tiempo y en los diferentes lugares. La visión es ilimitada. La visión que nosotros podemos tener en cómo ayudar a nuestros congéneres o cómo ayudar a la gente que por el mundo está buscando de alguna manera una ayuda nuestra, puede obtenerla a través de esta red, de este medio. Ahora, ¿cómo lograr nosotros que este medio le llegue a cada uno de ellos? Ahí está lo difícil. Porque una vez que yo tengo la forma cómo comunicarme con José María o con Pablo o con Ortiz en algún momento determinado, eso se enfoca a través de las mismas redes sociales que van a llevar
esa publicidad por el mundo a través de las redes sociales. Y a través de las redes sociales, así como alguien monta de repente una publicidad para una camisa, ¿ok? O para unos lentes, o para cómo hacer ejercicio y verte mejor, o cómo hacerte una cirugía plástica, como hay muchos colegas anunciándose a través de las redes sociales, podemos también anunciar nosotros cómo ayudar a la gente a través de redes sociales y a través de una página particular a la cual podamos todos formar parte. Este grupo de médicos que yo logré con otros colegas formar de la Universidad de los Andes, por cierto, de la promoción de 1970 y 78, abarca una serie de colegas que tenemos todos un interés en común. Cómo ayudar poniendo a un lado la parte administrativa, económica, porque es una forma de enfocar las cosas y hacerlas atractivas. Evidentemente que esto también conlleva a la necesidad de poder enfocar nuestra atención médica por vía de las redes, también con costo. Y eso no lo inventé yo, ni lo inventas tú, ni ninguno de nosotros. Eso lo inventó hace muchos años y lo tuvieron que inventar necesariamente los psiquiatras, los psicólogos y los pediatras, porque eran los profesionales que más tenían disrupción, y perdón la expresión, no sé si existe en nuestro vocabulario, pero el estar en un restaurante compartiendo con tu familia y de repente que aparece una llamada de la mamá del niñito que acaba de ver en la consulta, ¿verdad? Llamándolo desesperada a las 8:30 o 9 de la noche para preguntarle si las gotas se le iba a dar por vía oral o se les tenía que poner en el oído porque era por un dolor de oído o cómo era la situación. Y empezó eso a transformarse en una molestia para los profesionales que también tenemos vida. Vamos a hacer a favor de la tecnología. Bueno, muy interesante lo que nos viene comentando. Se colgó un poquito, Hernán. Sí, no está buena la comunicación. Vamos a continuar. Si él logra mejor comunicación, pues nos interrumpirá y seguirá sus comentarios. Bueno, miren, son las 9:15. Fundamentalmente el objetivo lo hemos cumplido, que era interactuar inicialmente, presentarnos, ver las caras, conocernos un poco más, expresar nuestras primeras opiniones. Yo había agendado esto para 2 horas. Se está incorporando nuevamente Germán. ¿Nos oyes bien? Aló. Ajá, adelante. Ahora sí, de nuevo, logré volver ahí. Lo que pasa es que aquí la comunicación es muy buena, pero bueno, había quedado. Te pasaste 3 pueblos. Aló. Bueno, estaba hablando precisamente de cómo habíamos ido perdiendo en el tiempo a través de la comunicación telefónica nuestra privacidad en los momentos que estábamos fuera del hospital, fuera de la clínica, fuera de nuestra consulta. Pero ahora no. Ahora la situación ha cambiado porque muchas cosas vienen cambiando en el día a día. Ejemplo, discutía con mis hijos. Realmente nosotros nos enfocábamos en ver qué era lo que nuestros hijos iban a hacer en el futuro. Y había como un calendario o una programación o un menú de las cosas que esperábamos que nuestros hijos hicieran. Entonces conseguimos que hoy en día la situación es totalmente adversa. Hoy en día no sabemos qué es lo que quieren nuestros hijos estudiar y nosotros mismos no sabemos qué es lo que queremos para ellos. Pero me sorprendió uno de mis nietos, el mayor, cuando yo le pregunté, mira, Pai, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y me dijo así tranquilamente, yo quiero ser gamer. ¿Cómo que tú quieres ser un gamer? Sí, yo quiero ser un gamer. ¿Y qué significa eso? Entonces se puso a explicarme cómo él, desarrollando un juego y que se lo vendía a Microsoft o se lo vendía a la gente de Apple, podía hacer 10, 12, 14 millones de dólares solamente desarrollando un juego.
Y así podría el resto de su vida dedicarse a hacer más juegos, o sea, con mucha tranquilidad, y no ver cómo su papá se levanta todos los días a las 6 de la mañana y regresa a las 10 de la noche de estar operando en un hospital. Entonces, el enfoque de vida nuestro ha cambiado y cada día cambia más. Ya ni siquiera sabemos qué van a hacer nuestros nietos en un futuro, porque esa identificación de que tú vas a ser médico, tú vas a ser abogado, tú vas a ser ingeniero, eso ya se acabó. Y se acabó sencillamente porque estos cambios en la vida, que no los hemos buscado, han llegado de manera fortuita, como esta pandemia, nos ha enseñado que no ir a trabajar te ha hecho más eficiente que cuando ibas de 8 a 12 y de 2 a 6. ¿Y quién lo dice? Los resultados de las empresas. Hace poco tiempo, bueno, no sé cuánto tiempo ya, porque ya uno va perdiendo como esa relación del espacio en el tiempo. Me recuerdo haber ido a un taller de mecánica y vi un aviso que me llamó mucho la atención y decía, nunca faltes al trabajo para no se dé cuenta que no hace falta. Ahora sucede que la gran mayoría que contratamos en las empresas no hacen falta, o por lo menos no hace falta que estén allí. Eso deriva sencillamente... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te oímos, te oímos. Okay. Eso deriva sencillamente de que esto que estamos buscando nosotros 4 o 5 que estamos en esto en este momento, nos va a llevar necesariamente a cambios dentro de lo que es la estructura de la atención sanitaria, no solamente local, sino a nivel internacional, porque cualquiera de ustedes podría recibir una llamada dentro de media hora, aunque no sea para una consulta personal, más sí para utilizar su conocimiento y su experiencia para decir, mira, ¿sabes qué? Yo necesito un nefrólogo pediatra urgente porque tengo un problema conmigo. Bueno, precisamente le contestará Pablo, mi esposa es nefrólogo pediatra. Déjame que ya te la pongo en la línea o déjame darte su forma de ubicar a través de esta red, a través de esta línea, o a través de esto que nosotros querremos o querramos formar. Y cada uno de nosotros en particular puede tener una necesidad y esa necesidad puede ajustarse a las redes a través de la forma como nosotros enfoquemos este encuentro. Porque este tipo de ideas, como tú dices, yo soy pensador, yo no soy pensador, sino todas esas cosas tienen que ver con la dinámica. Y esa dinámica hace que los pensadores nos convirtamos en ejecutadores de pensamiento. ¿Por qué? Porque la necesidad nos lleva a eso. Y así lo veo yo. Yo estoy en una clínica, yo estoy en la Policlínica Metropolitana, donde éramos hace 5 años, éramos cerca de 500 médicos. Y entre la situación político-social del estado, del país, o sea, cerca de 200 médicos se han ido del país, buscando otros horizontes, pero no se desconectan de nosotros. Nosotros sabemos dónde está cada uno, qué hace, para qué sirve, y son interlocutores de conocimientos que se nos han escapado en nuestro país. En Venezuela nos estamos escapando día a día de la realidad científica mundial, porque hasta esto se nos ha hecho inconveniente cuando estamos, por ejemplo, en una situación como esta, viviendo una especie de interpelación de conocimientos y se nos va la señal de Wi-Fi. ¿Por qué? Porque se cayó el Internet. Claro, estamos en cambios que tenemos que ir protegiéndonos de ellos para evitar caer en ellos. Yo veo esto con muchísimo futuro, yo veo esto aproximado a una realidad más allá de lo virtual, que sería una realidad real, cuando tengamos al frente de nuestra cámara una persona que necesita de cualquiera de ustedes y ustedes puedan tener a la mano el instrumento para enfocarles una necesidad y cómo solucionarla. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Germán. Y además de verdad valoramos mucho el esfuerzo que has hecho porque estás en condiciones en donde comunicarse no es nada fácil, ¿no? Bueno, amigos, miren, tenemos más o menos unos 30 minutos restantes. El doctor Jesús Domingo Ortiz está pidiendo la palabra. Yo sugiero que hagamos intervenciones muy breves, no más de 5 minutos. ¿Por qué? Para que todos tengamos una opción adicional de 3-4 minutos decir algo antes de cerrar la reunión. Todos somos personas sumamente ocupadas
y no quiero pasarme ni un minuto del tiempo que hemos programado para esta reunión. Así que adelante, Jesús Domingo Ortiz. Ojalá que todos podamos hablar unos 5 minutos adicionales antes de despedir la reunión. Adelante, Jesús Domingo. Gracias, José María. Bueno, yo conozco a José María hace muchísimos años, como 40 años. Quiero aclarar que no tengo vínculos comerciales con José María, ni tengo trabajo en SAI, ni en Capital Social, nada de eso. Sí conversamos muchísimo y todo esto. Y naturalmente, mira, José María, cuando existen personas agradables, de diferentes pensamientos, que plantean cosas interesantísimas, a mí, te lo he dicho muchas veces, no me importa el tiempo. Yo podría estar aquí tanto como la conversación continúa, y ojalá puedas programar otra porque hay mucho que hablar. Pero bueno, y yo quiero decir en principio, mira, una de las muestras claras de la importancia de las redes es justamente esta experiencia que estamos viviendo. Si nos damos cuenta, Pablo Liendo fue vecino de Hernán Rodríguez y no pudieron comunicarse estrechamente en todos esos años que fueron vecinos para intercambiar muchas cosas, de conocimiento, una cantidad de experiencia que hoy en día, gracias a la red de José María Rodríguez, que identificó personajes como nosotros, no los más importantes, pero sí más o menos, ¿no? No, mira, vale. Si uno no se perfuma, ¿quién lo va perfumado? No, pero el que menos nos conocía entre todos, pues era José María. Pero José María en su red sabe identificar claramente cómo los actores que corresponden para entablar una comunicación. Esto es una muestra primaria de lo que significa tener una red organizada, estructurada, en donde justamente este capital social que formamos los 5, pues se exprese y se manifiesten y caigan en controversia y creen nuevas ideas y los thinkers se convierten en doers o la mitad y mitad, de tal manera que es importante que tomemos este tipo de acciones como el que estamos tomando hoy como ejemplo claro de lo que son capaces las redes organizadas. Y quiero agregar esto, Hernán, pues fíjate que nosotros de una forma de vaina, como decimos en Venezuela, no coincidimos. Yo hice mi entrenamiento clínico en cardiología en el Texas Heart Institute con Robert Lichman y Lucianowski y Paolo Angelini y Paul Creyer. Y además, después de ahí, fui a hacer anestesia cardiovascular a Cleveland Clinic, Ohio. ¿Ok? Fíjate qué tan cercanos quizás estuvimos y Seguro. qué vínculos podríamos haber nosotros establecido, pero no estábamos integrados. Tú estabas por tu lado y yo estaba por el mío, a pesar de que quizás estuvimos en el mismo edificio, ¿ok? Quizás en el mismo quirófano. Pero bueno, esto hace que definitivamente con este tipo de herramientas, pues creemos esos vínculos que no pudimos crear hace 40 años. ¿Ok? De tal manera que son cosas que hoy en día es clarísimo que las tomamos o nos quedamos atrás. Y como tú decías al principio, que no tenías mucha afinidad por la tecnología o algo así que pude entender, pues vas a tener que hacerlo, quiera o no. Y particular, bueno, trabajamos quizás en el mismo área de las cardiopatías cardiovasculares. Y nos hemos entendido claramente que en base a las redes, justamente los operatorios de nuestros pacientes han sido muchísimo mejores que los que teníamos antes, donde mandamos al paciente para la casa porque ya a los 4, 5, 10 días lo mandamos a la casa y solamente por teléfono. Pero hoy en día tenemos una comunicación constante con cuadros de enfermeras y técnicos en el hospital, donde está en contacto directo con la casa de ese paciente. Y hoy en día podemos nosotros resolver cualquier problema con mucho más eficiencia. Ok, Pablo. Y naturalmente eso nos hace que tengamos necesariamente que buscar la fórmula de incorporarnos a la tecnología, la que sea posible. En respecto a Pablo, tú naturalmente es bueno conocer a gente como tú realmente. Uno se enriquece con la forma en que tú estructuras tus conversaciones.
que no es lo Honor usual. para la familia. Honor para la familia. Honor para la familia. Pero bueno, no quisiera tenerte de familia porque tú eres directamente el Libertador y yo soy directo del Mariscal de Ayacucho, entonces no estamos bien. Pero conversaremos al respecto. Creo que tenemos una conversación pendiente, Pablo, porque lo que tocaste a mi manera las cosas, de manera, puede tomarse como sistemas de discusión por conceptualizar semánticamente algunas cosas. Yo recuerdo hace muchos años, particularmente en Cleveland Clinic, que teníamos clases de economía médica. Y ahí estudiábamos a Peter Drucker y estudiábamos a Ishikawa, y a cuanto dicho de esto se le ocurría dar alguna teoría económica. Y teníamos internalizamos bajo el esquema de eficiencia llegar al logro. Y eficacia, llegar al logro en qué tiempo. Porque los dos conceptos necesariamente implican costos. De tal manera que excluíamos el factor costo como una parte de lo que se entregaba como proyecto. Aquí tenemos tal presupuesto, pero tenemos que lograr esto y tenemos que lograrlo en este tiempo. En eso queríamos nosotros enfatizar eficiencia y eficacia. Naturalmente, te repito, hablaste de productividad y hablaste de desperdicio. Una de las empresas más grandes del mundo tiene un desperdicio de entre el 20 y el 22% en términos de dinero, en términos de recursos humanos, de tiempo, una cantidad de cosas. Y esa empresa es nada más y nada menos que Disney World. De tal manera que cuando yo veo que tengo un desperdicio de 25%, yo digo, estoy muy bien. Pero eso lo discutiremos en otro momento, Pablo, porque es una discusión interesante, todos esos conceptos, y particularmente para nosotros los médicos, que muchas veces no tocamos esos conceptos. Y naturalmente quiero, al doctor Soto, me contenta muchísimo, de verdad, saber, yo tengo la experiencia de haber conocido del proyecto Azuapure hace muchos años, ¿ok? Y nunca entendí porque lo que encontraba de literatura sobre ello era muy escueto, pero sin embargo estoy muy seguro. ¿Dices Maniapure? Maniapure, perdón. ¿Tú dices Maniapure? Sí. El de Tommy Sanabria. De Tommy Sanabria, sí. Un cardiólogo, creo que es él, ¿no? Sí, cardiólogo y hemodinamista. Sí. Ok. Y naturalmente esas son experiencias que deberíamos impulsar desde el punto de vista de publicitar esto, porque yo quisiera ver esa experiencia del doctor Sanabria ahí en Amazonas, la quisiera ver en Apure, la quisiera ver en el Arauca o en alguna isla de los testigos en Oriente, porque eso es la replicación de los éxitos, porque al fin y al cabo con todo ese esfuerzo que ha significado para estos médicos hacer eso, entonces hay algo que podemos ofrecer a nuestro país y no mantenernos bajo el esquema de la limitación. Igual el doctor Rechedera. El doctor Rechedera pues ha hecho un enorme esfuerzo por casi que academizar la telemedicina en Venezuela, ¿ok? Pero definitivamente, igualmente, Ixia Villegas en Carabobo y otras experiencias, como ustedes saben, de que deberíamos buscar la fórmula de sistematizar los conocimientos y, naturalmente, unificar nuestras estrategias. Porque al fin y al cabo, en el caso del doctor Soto, por supuesto, hay una experiencia de un componente comercial. Pero eso no significa que no tenga componentes académicos, que tenga un componente profesional. Eso es otra cosa. Pero hay un trabajo hecho, hay una experiencia. Y en ese tipo de asociaciones que ustedes están haciendo, me parece que ahí integrarse bajo el esquema de transmitirnos cómo hacer las cosas. Es evidente que nosotros como país, como Venezuela, pues tenemos la capacidad, tenemos los profesionales, tenemos las herramientas. Porque fíjate, la herramienta, la comunicación desde Caracas, con todo lo que se quejan ustedes de Internet en Caracas, es mejor que en Abu Dhabi, uno de los países más ricos del mundo. Pero nos quejamos. Bueno, eso no nos conformamos con lo que tenemos, queremos más. Pero cuando veo que existen las capacidades, y ahora que estoy hablando con el doctor Soto y hablo con Pablo, y ojalá que tuviera el doctor Rechedera y tuviera el doctor Sanabria,
pues nos enriquecería, porque al fin y al cabo, yo siempre también he dicho, mira, la telemedicina que utilizamos en los Estados Unidos no es la misma que utilizamos en Venezuela. Puede ser similar, pero ahí, y como tú bien sabes, Soto, la piratería en telemedicina en los Estados Unidos es grandísima. Pero piratería de la buena, que cuesta inclusive vidas. Pero naturalmente nosotros no podemos tomar esos ejemplos, podemos tomar los mejores. Yo tengo algunas cosas que compartir quizás con vosotros desde el punto de vista. Yo quisiera que médicos venezolanos online, ¿ok?, abriera una clínica en Hialeah o en Dorado, ¿ok? Es facilísimo hacerlo, ¿ok? Lo sabe muy bien. Y quisiera abrir otra en Aruba, y quisiera, porque eso es lo que definitivamente nos hace avanzar, porque no están diseñados los sistemas actuales para estructurar este tipo de servicio, más que el telefónico o una videoconferencia. No, podemos hacer muchas cosas. Existe ahorita el hardware que existe en telemedicina, y tú lo conoces quizás mejor que yo, Soto. Es tan versátil y está tan económico que es posible. Yo tengo contactos con Dictum Health, y tengo contacto con Bieli, tengo contacto con AMD Telemedicine, con una diferencia. Todos los sistemas existentes, particularmente norteamericanos y europeos, utilizan sistemas de historias médicas de esos países. Sí, no yo tengo, de hecho, yo no audífono, pero ya vamos. Ok. Y eso es lo que nos debe hacer nosotros, crear un factor diferencial. Porque adicionalmente, también vamos a ver la hora, por dispersión. favor, la hora. Nos quedan 25 minutos de reunión. Oye, José María, tú sí jodes con la hora. Vive con una cronodependiente para que tú veas. Bueno, debe ser amigo de tu esposa. Porque, Dios mío. Entonces, bueno, creo que existe forma de hablar, de conversar y de avanzar. Yo en Ginebra no significa absolutamente nada que no comportamos ideas y ver posiciones e intercambiar relaciones. Así que hay mucho todavía que recorrer, y en honor pues a la cronodependencia de José María, disponga usted de la cámara, JM. Gracias, su Domingo. Nuevamente, interesantísima intervención que no va a terminar hoy. Aquí vamos a quedar todos conectados con todos, y va a haber mucho más que va a depender lo de que nosotros definamos, ¿no? Que venga a futuro. Entonces, en los minutos que nos quedan de reunión, vamos a cerrar con unos 5 o 7 minutos para cada uno de los asistentes. Comenzamos con Ricardo, seguimos con Pablo y finalizamos con Germán. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, José María. Fíjate, interesantísima toda la reunión. Me parece que está sentando unas bases que pueden ser bastante sólidas para lo que a futuro se va a ir desarrollando. Es interesante el hecho de que en Venezuela se hayan dado de manera espontánea diferentes modelos de telemedicina. Es un modelo muy distinto, por ejemplo, el que tiene el doctor Tomás Sanabria, que ya lleva más de 20 años en ese modelo, dándole atención médica remota a las personas que se encuentran allá en la zona sur del estado Bolívar, en Maniapure. Y esto ha sido desde los inicios con los sistemas más remotos que podían existir de telemedicina, con unos radios especiales y tal, y Pascual, hasta lo que hemos llegado hoy en día, donde cada uno de nosotros en su teléfono pues tiene ya una computadora con capacidad de conectarse de cualquier parte donde se encuentre. Pero es esto, ¿no? Es un modelo de atención médica a distancia. Igual el modelo que desarrollamos en nosotros en Médicos Venezolanos Online es una clínica virtual, que es un modelo diferente a lo que es el proyecto Maniapure. Igual fíjate el modelo que ha desarrollado Hernán con los Médicos con Fronteras, es otro modelo y otra manera de hacer la telemedicina, igual que lo que hace el doctor Arrechedera o lo que hace Benemergencia. Son modelos distintos que cada uno tiene sus particularidades y que cada uno puede potenciar al otro, ayudándonos en el sentido de pasarnos nuestras experiencias, compartir la información, compartir la manera de llevarlo adelante. Nosotros en Médicos Venezolanos Online
desarrollamos no solamente toda esta parte de la clínica virtual, sino que hemos hecho también acción social. Nosotros durante 2 meses, cuando iniciamos la pandemia, pusimos todas las consultas en todas las especialidades gratuitas para que cualquier persona en cualquier parte del mundo pudiese acceder a nuestro sistema sin necesidad de salir de su casa. Y atendimos más de 2.000 consultas gratis, efectivas, y fue algo sumamente gratificante para todos nosotros hacerlo. Igualmente, a través de la plataforma estamos difundiendo información médica de interés para todos los usuarios, de manera tal pues que ayudamos en esto de la prevención. Y así hay distintas maneras o formas de que nosotros llevar la medicina, la atención médica, y por cierto, no solamente han sido médicos los que conforman parte de nuestra plataforma, sino también están psicólogos, odontólogos, como estaba reclamando por ahí ahorita el doctor Liendo, ¿no? Pero todos son importantes, todos los actores que hacen telemedicina son fundamentales, y la telemedicina llegó para quedarse. Es un proceso que está en pleno desarrollo y crecimiento. Hay que ver la cantidad de equipos que se están desarrollando para que cada día nuestra acción como médicos o paramédicos a través de la telemedicina sea más eficiente, más efectiva, en el sentido de que podemos ocultar los ruidos cardíacos, pulmonares o intestinales de un paciente que se encuentra al otro lado del mundo, los podemos digitalizar, los podemos utilizar para dar docencia con eso, los podemos utilizar para comparar esos ruidos de un día a 3 o 4 días más y viendo la evolución que ha tenido. Es decir, esto es mejor que el estetoscopio habitual que teníamos, y así en cada una de las distintas disciplinas se van desarrollando equipos interesantísimos. Igualmente, unidades de telemedicina que permiten pasar una revista a distancia, llevando el carro de telemedicina hasta la cama del paciente y conectando al especialista de cualquier parte de donde se encuentre y poder intercambiar en tiempo real datos. Y así vienen cosas maravillosas donde debemos estar montados, donde debemos de también buscar a través de nuestra unión la forma de que mejoren nuestros sistemas de internet, que mejoren y tengamos a disposición todos estos sistemas de telemedicina en nuestros hospitales, en nuestros centros asistenciales. En fin, muchísimo se puede hacer y podemos lograr. Entonces, bueno, estoy muy complacido realmente con la reunión. Creo que podemos hacer un gran equipo y seguir adelante y llegar pues a dar mucha robustez y fortaleza a lo que es la telemedicina venezolana. Gracias, Ricardo. Soto, mira lo que tengo aquí. Vamos a cerrar la reunión con las intervenciones. Perdón, Jesús Domingo, un segundo. Un minutico. Estamos entre médicos. Déjame un momentico la ingeniería. Un minuto. Un estetoscopio. Electrocardiógrafo. Oxímetro de pulso. Tú dilo y está aquí metido. Exactamente. Eso y es cuando telemedicina. quieras, te puedo mandar la información rapidito. Bueno, vamos en los 15 minutos que nos quedan de reunión, vamos a escuchar a Pablo 5 o 7 minutos, Pablo, para que luego cierre Germán Rodríguez con 5 o 7 minutos. Adelante, Pablo. Yo en el año 2005 participé con un equipo, éramos 6 gerentes, hicimos un proyecto muy interesante en la Universidad Central de Venezuela de gestión del conocimiento. Y levantábamos los activos de conocimiento que habían ahí, cuáles eran las estructuras de producción del conocimiento, y la manera de presentar eso gráficamente probó ser algo que erotizaba a la gente. Es como una araña, tiene un cuerpo con unas patas, y las patas, el cuerpo es el nombre del grupo, el hilo conductor que los reúne. Una pata es cuál es la temática en donde ellos están concentrados. La otra es el capital humano, el otro es el capital estructural, ese capital físico que no es del todo físico todo, porque ahí incluye, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Las bases de datos, la infraestructura que tienen ellos de información, de biblioteca, del centro de documentación, pero incluye las patentes que ellos tienen, los premios, más las colecciones,
A veces son huesos, a veces son un herbolario o es un bioterio. Todo eso forma parte del capital estructural que sin eso ellos no producirían conocimiento. La otra pata es el capital relacional, la otra pata es las líneas de investigación, los proyectos y el lomito de todo aquello, cuáles son las competencias que ellos tienen para ofrecerle a la sociedad. Levantamos unos 70 y pico arañas de esas y apareció la LOCTI, que era una ley que no duró mucho tiempo y la obligaba a las industrias a dedicar hasta el 2%, 2,5% de sus ingresos brutos para la investigación. Bueno, eso determinó que le entró a Héctor Arrechedera $2 millones por ese proyecto para montar la telemedicina. Ese es mi vínculo con Héctor. Y Tommy Sanabria, cuando estaba estudiando quinto año de medicina, hacía guardias en la Cruz Roja y mi esposa estaba en sexto año de medicina y hacía guardias en la Cruz Roja en la misma guardia. O sea que Tommy era esclavo de mi esposa en la Cruz Roja. Ese es el vínculo con Tommy. Toda esta broma forma parte de tu red, que tú te gusta conocer los vínculos que tenemos entre todos. Yo antes de retirarme tengo una preguntita para ustedes, para los sabios consejeros. ¿Dónde está el borde de telemedicina? ¿Qué no es telemedicina? Porque si tú vinculas, oye, un acto médico apoyado en tecnología, oye, tú dejarías por fuera cosas por el estilo de si en la época precolombina los incas mandaban a un tipo corriendo en no sé cuántos días con sal de la playa para prevenir el bocio endémico. Y así era como ellos prevenían una broma que venía a una distancia y era una carrera de relevo y se le entregaba al otro y al otro y al otro para que a la gente no le diera bocio endémico. Y hay sociedades, sobre todo las insulares, que mantienen esa relación con la tierra firme continuamente, van y vienen. Yo te llevo los síntomas y tú me traes el diagnóstico y yo te llevo tal, y entonces tú indicas la cosa, yo te mando esto y me mandas el tratamiento y va para acá y va para allá. Si eso es telemedicina. O telemedicina es una cosa que tiene que haber una computadora por ahí cerca. Si no, no es telemedicina. Esa es una pregunta. Si el paciente tiene que estar enfermo. Esa es otra de las cosas, porque nosotros llamamos paciente, que es una deformación de nosotros, pero paciente es una mujer embarazada. Una mujer embarazada no tiene por qué estar sufriendo nada, pues es una cosa normal, pero nosotros la llamamos a la mujer embarazada, la llamamos paciente. Pero hay un área creciente de la medicina que es lidiar con personas sanas para que cada vez se sientan mejor, que es la medicina perfectiva, que viene la preventiva, la curativa, la rehabilitativa, la paliativa, pero al principio hay una tal perfectiva que tú puedes estar súper bien, pero puedes estar mejor. Y eso se atiende también, pero no, si eso excluye, porque para que sea telemedicina tiene que haber una gente sufriendo una enfermedad. Lo otro es que la modelo tradicional, tipo el de Maniapure, típicamente hay alguien que probablemente esté al margen de la modernidad. Y como está en la periferia, es un marginado, porque está por allá en la Porra Vieja, por razones socioeconómicas, geográficas, culturales, lo que sea, oye, no se están beneficiando de los adelantos de la medicina. Entonces, ¿cómo llegarle a aquel que está por allá? Pero, ¿qué te digo yo? Rafael Rangel Aldao, su mercado está en la Lagunita. Él quiere atender a los pacientes de la Lagunita, pero con aparaticos como el que tiene Ricardo. Es decir, que estamos cerrando, bueno, Pablo. Estamos cerrando. Casa, pero va dirigido a otro ámbito. ¿Qué llaman ustedes que no consideran que sea telemedicina? ¿Qué es lo que tiene que tener para que sea telemedicina? Gracias, Pablo. Vamos a responder luego de que formalmente cerremos con la intervención de Germán de 5 o 7 minutos. En los minutos que queden, pues Jesús Domingo, Ricardo, Germán podrán responderle a Pablo. Pero vamos a cerrar el ciclo con la intervención de 5 o 7 minutos de Germán Rodríguez. Bueno, si lo vemos específicamente hacia el área de cirugía cardiovascular, la telemedicina nos ayuda en mucho. Nos ayuda tanto que nosotros podemos a distancia poder evaluar los estudios de tomografía computarizados, angiografías, resonancias magnéticas o cualquier tipo de estudio para poder definir un diagnóstico y hacer una indicación. Lo que pasa es que no podemos identificar un problema y una solución en una especialidad específicamente, porque cada una tiene sus limitaciones. Yo creo que la telemedicina va mucho más allá de una ayuda específica de una
de una especialización, sino que va a una serie de problemas que se presentan. Cuando el colega, cuando esté leyendo, me dice que, o nos pregunta que hasta dónde llega, está ilimitado como saber que la telemedicina hoy en día ha ayudado más no haciendo nada, sino solamente informando, que haciendo diagnósticos y terapéuticas. Y me estoy refiriendo específicamente a lo que es la pandemia que estamos viviendo. O sea, a través de las redes sociales, que es una forma indirecta de telemedicina, hemos ayudado a entender a la gente la enfermedad, cómo prevenirla, cómo tratarla, cómo curarla, cómo quedarse en su casa o cómo ir a un hospital a buscar ayuda. Y eso ayuda muchísimo, porque la ignorancia, recuérdense que es la principal limitación que podemos tener en base a la falta de conocimiento de algo que podemos impartir a través de este medio. Es todo. Bueno, muy bien. La reunión la hemos concluido. Quedan las preguntas pendientes de Pablo que se van a responder, pero quiero cerrar formalmente la reunión agradeciéndoles a todos su presencia, lamentando que Edgardo Malaspina, que está en Costa Rica y que tuvo una emergencia de último momento, no pudo acompañarnos, pero la grabación del evento pues se le va a hacer llegar. Se le va a hacer llegar a ustedes para que también la compartan con otras personas que ustedes crean que puedan valorar la información que aquí se ha producido y que nos va a servir de punto de arranque para lo que venga como proyecto de capital social en telemedicina. Nuevamente, pues les agradezco a todos la participación. Creo que ha sido una jornada muy exitosa y doy por concluida formalmente la reunión. Sin embargo, el que quiera responderle a las preguntas de Pablo, por favor, hágalo. El que sienta que tiene que retirarse porque tenga otros compromisos, también, por favor, hágalo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por la invitación y bueno. Muy bien. Mira, Pablo, si quieres una respuesta, las tenemos. Pero seguramente no de las que a ti te gustan, pero sí tenemos respuesta. Seguramente la respuesta de Soto va a ser mucho mejor que la mía. Pero, ¿dónde llega el borde de telemedicina? Pues en realidad aún no tiene bordes, porque sí tiene comienzo. Y telemedicina podíamos empezar porque yo ejercía el sistema de telemedicina cuando llamaba por teléfono a mi mamá porque tenía fiebre y tenía dolor de cabeza y cosas como esta. Ahí empezaba un sistema de telemedicina. Déjame decirte que hoy en día hay muchísimos modelos de negocios exactamente basados en una simple llamada telefónica para llamarla telemedicina. Claro está, yo no comparto precisamente ese modelo, pero por supuesto se ejerce ese modelo. Y de una forma u otra, pues, espero que evolucione a otras cosas. De tal manera que para mí los modelos, por decirlo, los modelos de telemedicina van desde los modelos del doctor Sanabria y Arrechedera, Ixia Villegas y otros tantos en Mérida y Maracaibo. Tienen diferentes modelos porque tienen diferentes herramientas para ejecutarlo. Y entonces eso hace que de una forma u otra tengan algunas diferencias, pero el fin es exactamente el mismo. Que tienen unos deficiencias y otros que usan tecnología de otra índole, ya eso es otra cosa. Por supuesto, el doctor Soto sabe muy bien que la tecnología de hoy permite que no tengamos necesidad de utilizar un rack como que usan en la Universidad Central con unos routers y unos switches y una cantidad de aparatos y cables Ethernet por todas partes. Hoy en día, por supuesto, si los tienen, pues los van a utilizar. Y si no tienen cómo optimizar esa tecnología, pues tendrán que hacerlo con esa tecnología. Yo estoy usando ahorita una computadora laptop, ¿ok? Que la moví para acá, no es la que uso diariamente, pero esta tiene 10 años y funciona igualita que la que compré el año pasado, ¿ok? Porque las tecnologías se adaptan y tú usas las herramientas que mejor tengas.
Y adicionalmente, la forma de hacer telemedicina, para mí, el modelo mío, difiere un poco del que utiliza Soto. Pero no significa que el mío es mejor ni peor, porque yo estoy enfocado a prestar servicios en comunidades rurales, no de la manera de Sanabria, ¿ok? Ni la manera de la Universidad Central, ni la Universidad de Carabobo. De una manera un poco diferente, porque tengo de alguna manera acceso a tecnología de hardware y software diferente. Claro, Venezuela es bien difícil esto hoy en día, pero de una manera u otra, lo que yo más quisiera es aplicar los modelos que, como tú dices, tengo en mente para Venezuela, ¿ok? De la forma en que lo pienso, porque es posible tener, porque nuestra población necesita de eso. Tú decías las embarazadas, que no es una enferma, pero la embarazada nuestra rural tiene un potencial de enfermedad encima. Es una enferma potencial, en mi opinión, por la exposición que tiene a un ambiente, a una estructura, a una dieta, a un componente social muy diferente a la embarazada de Prado del Este. Termino con esto, pues ya, Pablo. De tal manera que, en mi opinión, pues son diferentes estratos sociales. Y no es que necesitamos medicina diferente. Necesitamos sistemas un poco más adaptados a esa realidad. Y tenemos cómo, porque lo sabemos hacer, además lo hemos visto en otros países, cómo lo hacen, y nosotros podemos hacerlo, mejorarlo y adaptarlo de una manera muy fácil a nuestro medio. Y así que podemos hablar muchísimas cosas, pero quizás tiene un inicio la telemedicina, pero un borde no lo habrá, porque seguramente el año que viene, ese aparatico que yo les mostré, seguramente me cabe en un dedo y no en la mano. De tal manera que podemos hablar muchísimo luego de esto. Y los bordes lo dirá la historia que nos viene por delante. Soto. Ricardo, yo tengo dentro de 7 minutos una reunión que comenzar. Entonces, por favor, yo debo retirarme en 7 minutos. Gracias. Perfecto. Fede, yo también estoy complicado, pero la telemedicina, la definición de la telemedicina es la atención u orientación médica a distancia utilizando los sistemas de telecomunicaciones y los sistemas de computación. Ese es el término como definimos la telemedicina. Entonces es llevar eso utilizando diferentes sistemas a distancia. Y cuando comienza la telemedicina, la primera telemedicina que se hizo en la historia fue con el telégrafo. En la Guerra Federal de los Estados Unidos, cuando se informaba o se pasaba solicitud de información con respecto a heridas de guerra que se iban a atender y solicitaban la participación de un médico más experimentado a la distancia. Y así comienza y luego pues se va perfeccionando con el uso del teléfono y así sucesivamente hasta lo que hemos llegado hoy en día y de todo lo que hemos hablado aquí con los equipos. Y cuando hablamos de telemedicina y hablamos de pacientes, le estamos dando orientación médica a distancia a un paciente que puede ser que no esté enfermo, una persona que necesita una orientación para hacer ejercicio o para nutrición, en fin, o sea, no solamente o necesariamente tiene que ser una persona que esté con una patología médica como tal, sino que se puede hacer esa orientación de manera preventiva, que también es algo importante. Otra cosa que les quería añadir es que es fundamental la educación de la población y la educación de los médicos y paramédicos para que conozcan que existe esta herramienta poderosísima que es la telemedicina, tanto para ellos como para sus pacientes, o para los pacientes como para sus médicos y paramédicos, de manera tal que se vaya masificando el uso de la telemedicina, se vaya conociendo cada vez más. Nosotros en la Asociación Venezolana de Telesalud y Telemedicina estamos haciendo visitas a los servicios de los diferentes hospitales para explicarle a los residentes qué es la telemedicina, cuáles son sus bondades, cómo se está desarrollando, cómo irnos incorporando. E igualmente estamos comenzando ahorita de dar el primer curso en la Universidad Metropolitana de Salud Digital, que ya comenzó, y es esto, pues es educar, es replicar, es informar de que existe, de que es posible, de que es viable y que es la manera de hacer la medicina del futuro.
Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes y de poder expresar mis ideas y haber escuchado todo lo interesante que ustedes cada uno ha aportado durante el día de hoy. Muy bien, gracias Ricardo, gracias Jesús Domingo, gracias Pablo. Estaremos en contacto y recibirán el enlace para que tengan pues lo que fue el video de esta importantísima reunión. Feliz día para todos. Gracias. Bueno, ahí está mi teléfono y mi email, estoy a la orden. Un gran saludo. Mira, Jesús Domingo, me hubiera encantado discrepar contigo, pero no logré discrepar en nada. Yo no veo dónde está el asunto, pero discrepando se aprende bastante. Pero tú y yo tenemos el mismo discurso igualito. No vi dónde estaba la diferencia.